cápsula número 6 de Introducción a la Ingeniería Civil. Soy el maestro Alberto Zapata Valencia. En esta cápsula veremos lo que son los materiales tradicionales: piedra, madera y ladrillo. Hemos platicado acerca de ellos en cápsulas previas, incluyendo pues un poco de la historia por la cual estos materiales han sido utilizados. Retomamos el concepto de un material. Un material de construcción es la materia prima o el producto elaborado empleado para la ejecución de obras de ingeniería civil. La piedra, madera y ladrillo se ha utilizado desde la prehistoria, pasando por las grandes civilizaciones de la antigüedad: Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, en el Renacimiento, la Edad Moderna y la actualidad, básicamente en todo lo que es la historia occidental conocida. Nosotros en esta imagen podemos apreciar cómo se llega a un momento de decisión en el cual estos materiales tradicionales se unen para crear las construcciones. Podemos ver las piedras, los ladrillos y la madera en cada uno de estos elementos que son necesarios para que las construcciones se mantengan en pie. Son tradicionales porque llevan una larga historia en el uso de la humanidad. Venimos de la mano con ellos trabajando desde los tiempos de la prehistoria. La madera es el material que constituye la mayoría del tronco del árbol. Se compone de fibras de celulosa unidas con lignina. Una vez cortada y seca, la madera se utiliza en construcción de edificios. Existen diferentes tipos de madera. Las maderas van a depender del tipo de árbol del cual se extraiga. Aquí podemos ver pino, la picea, el arice, el enebro, el álamo, carpe, abedul, aliso, haya, roble, pino, cerezo, peral, arce, tilo, fresno, que muchas veces estos nombres varían de región a región. Retomando la cápsula previa, los materiales van a cambiar según su disponibilidad, así como el tipo de industria del cual se extraigan. Las propiedades físicas de la madera varían según la especie del árbol, origen e incluso dentro de la misma especie por las condiciones del lugar de crecimiento. Aún así, hay algunas características cualitativas comunes a casi todas las maderas. La madera es un material anisótropo en muchas de sus características, por ejemplo, en su resistencia o elasticidad. Esta característica significa que dependiendo del origen de la fuerza que se le aplique, va a cambiar la forma en cómo la madera responde a esta acción. La resistencia de la madera en el eje axial es de 20 a 200 veces mayor que en el eje transversal. Es decir, esta característica cambia mucho de una posición a otra en el elemento de madera. La madera es un material ortótropo, ya que su elasticidad depende de la dirección de la deformación. Tiene un comportamiento higroscópico, pudiendo absorber humedad tanto del ambiente como en caso de inmersión en agua, si bien de forma y en cantidades distintas. Es decir, cada madera según su origen va a tener una absorción diferente de humedad según las condiciones en las cuales se utilice. La polaridad de la madera le hace afín con otros productos polares como agua, barnices, pegamentos con base de agua. Esta característica química es la que en días de la actualidad entendemos por qué la madera acepta o es afín a este tipo de productos. La densidad de la madera varía notablemente entre especies. Una vez secas, hay especies que apenas alcanzan los 300 kilogramos por metro cúbico, como la Cecropia adenopus, mientras que otras pueden llegar a superar los 1200 kilogramos por metro cúbico, como la Chinopsis balanzae. Parte la piedra. De las principales propiedades de la piedra para construcción se incluyen su resistencia y durabilidad, su inercia térmica para aislar tanto el frío como el calor,
y su capacidad como aislante acústico. Además, es un material ignífugo, resistente al fuego, y puede ser reutilizable o reciclable, lo que la hace una opción sostenible. Su versatilidad estética única y bajo mantenimiento también son propiedades importantes. Esto se reconoce en este material desde la antigüedad. Por eso, a día de hoy, aún podemos observar estas edificaciones que se realizaron en el pasado. En el lenguaje común y también en la cantería, arquitectura e ingeniería, hace referencia a cualquier material de origen natural caracterizado por una elevada consistencia. Como materia prima, la piedra se extrae generalmente de canteras y explotaciones mineras a cielo abierto. La cantería es uno de los oficios de más antigua tradición. La piedra es tallada por los maestros tallistas. Como materia prima, la piedra se extrae generalmente de canteras y explotaciones mineras a cielo abierto. La cantería es uno de los oficios de más antigua tradición. Es decir, debemos comprender que este material, con tanta tradición en la historia de la humanidad, se ha ido definiendo en cierta forma conforme el paso de la historia de la humanidad, lo que la ha llevado al perfeccionamiento, llegando a tener personas especializadas en el trato de la piedra. En geología se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos, formados por cristales o granos de uno o más materiales. Se clasifican en 4 grupos fundamentales: rocas ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias y meteoritos. Los meteoritos son una situación de un material que pues no es natural de la Tierra, sino que es proveniente del espacio exterior. Por lo que los tipos de roca más comunes son las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. La piedra se puede utilizar directamente sin tratar o como materia prima para crear otros materiales. Entre los tipos de piedra más empleados en la construcción destacan el granito, tradicionalmente usado en toda clase de muros y edificaciones. Actualmente se usa principalmente en suelos en forma de losas, aplacados y encimeras. De esta piedra suele fabricarse el adoquín, ladrillo de piedra con el que se pavimentan algunas calzadas. El mármol es una piedra muy apreciada por su estética, se emplea en revestimientos en forma de losa o baldosa. La pizarra es una alternativa a la teja en la edificación tradicional, también usada en suelos. La caliza es la piedra más usada en el pasado que en la actualidad para paredes y muros. La arenisca es una piedra compuesta de arena cementada y ha sido un popular material de construcción desde la antigüedad. Mediante la pulverización y el tratamiento de distintos tipos de piedra se obtiene la materia prima para fabricar la totalidad de los conglomerantes utilizados en construcción, entre ellos la cal o óxido de calcio, utilizado como conglomerante en morteros o como acabado protector. El yeso, que es el sulfato de calcio semihidratado, forma los guarnecidos y enlucidos. La escayola o yeso de gran pureza utilizado en falsos techos y molduras. Y el cemento, producto de la calcinación de piedra caliza y otros óxidos. La industria de la extracción de piedra es de alta demanda a nivel mundial debido a todos estos usos. El ladrillo. El ladrillo en construcción es un material cerámico usado para construir muros, tabiques y fachadas, recibiéndolos habitualmente con mortero para mayor estabilidad. Es un elemento de construcción duradero, resistente al fuego y con buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico. Se fabrica a partir de arcilla moldeada y cocida, con dimensiones que permiten su manejo manual. Generalmente es de arcilla cocida, aunque también existen de concreto, silicio, calcáreo y otros materiales. Su resistencia es alta a la compresión y una gran durabilidad, soportando condiciones climáticas adversas y el fuego. Proporciona un buen aislamiento térmico y acústico, lo que ayuda a mantener una temperatura agradable en interiores y a reducir el ruido. La durabilidad es un material longevo que requiere un mantenimiento mínimo.
Versatilidad. Existen diversos tipos, macizos, huecos, refractarios, etc., para diferentes necesidades constructivas. El manejo suele tener dimensiones que facilitan su manipulación con una sola mano. El ladrillo es un material tradicional ampliamente utilizado en la actualidad. Su peso puede requerir cimientos más robustos y hacer la construcción más laboriosa. No es la mejor opción para zonas con alta actividad sísmica, ya que es menos resistente a los movimientos del suelo que otros materiales. Al ser poroso puede ser susceptible a la humedad y al moho si no se protege adecuadamente. En el caso de los ladrillos de arcilla es importante humedecerlos antes de colocarlos con el mortero, nuevamente por esta porosidad y alta absorción de humedad. El ladrillo de tejado manual simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales. El ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla, algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para la ejecución de muros sin llagas. El ladrillo perforado o tosco tienen dimensiones similares al macizo, pero tienen perforaciones en la tabla que no pueden ocupar más del 10% de la superficie de la misma. Se utilizan en la ejecución de fachadas de ladrillo. Ladrillo hueco son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa que reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos, facilitan su corte y manejo. Aquellos que poseen orificios horizontales son utilizados para tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas. Por otro lado, los que tienen los huecos de forma vertical sí pueden ser portantes, pueden ser de varios tipos. Es decir, el ladrillo, siendo un material tradicional, a lo largo del tiempo ha recibido ciertas innovaciones, las cuales lo hacen específicamente para ciertas situaciones de construcción. Todo esto va a depender de la selección adecuada del tipo de ladrillo, así como del origen del ladrillo para cada construcción. Es importante que en cada localidad se entienda para qué es el uso de cada molde, de cada forma, de cada estética que tenga el material, siempre reconociendo sus características en las especificaciones técnicas de cada producto. El ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo de forma que al colocar una hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida. El nombre proviene de las plantillas que se utilizaban los canteros para labrar las piedras y que se utilizan para dar la citada forma al ladrillo. El ladrillo caravista son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado especial. El ladrillo refractario se coloca en lugares donde se debe soportar altas temperaturas como hornos o chimeneas. Todos los ladrillos se utilizan en aparejos, que es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro, que estipula desde las dimensiones del muro hasta los encuentros y los enjarjes, de manera que el muro suba de forma homogénea en toda la altura del edificio. Cada uno de estos aparejos va a tener un uso distinto, una capacidad portante distinta y por consiguiente una finalidad distinta dentro de la construcción. Por eso es importante que al usar un material nosotros sepamos reconocer qué característica es la que nos beneficia. En conclusión, estos materiales tradicionales, la madera, la piedra y el ladrillo, se han utilizado desde el inicio de la historia de la humanidad, lo que nos ha permitido satisfacer ciertas condiciones de uso para cada parte de la historia de la humanidad. Recordemos que las construcciones megalíticas fueron de un origen en la piedra, debido al ensayo y error, con el cual los primeros constructores de la humanidad fueron aprendiendo que estos materiales tenían una capacidad portante o estructural, la cual va dependiendo del origen que tenga cada uno de estos materiales, dado el caso de la madera, el cual según el origen el nacimiento de cada una de ellas, así como las tierras en las cuales son producidas estas maderas, le van a dar características diferentes. Vimos cómo los ladrillos tienen una complejidad alta
en sus formas, en sus características tanto térmicas como mecánicas, según la situación en la cual se vaya a utilizar. Por eso, como conclusión de esta cápsula, es importante mencionar que cada uno de estos materiales debe de cumplir con las características técnicas. En cápsulas posteriores veremos que es necesario reconocer o tener estudios científicamente confirmar que el material cuenta con las propiedades necesarias para las cuales se compró y se utilizó en cada uno de los aspectos del diseño, para así lograr construcciones que sean económicamente viables. Es decir, si nosotros utilizamos un material que no cumple con las características técnicas, corremos el riesgo de tener irregularidades en nuestra construcción y por lo tanto sean construcciones que no sirvan a su fin último de diseño, considerando siempre que la ética profesional que debe de caracterizar al constructor es que la edificación va a servir al cliente final, que es la sociedad, siempre manteniendo un perfil de seguridad, de confort, de uso, de reducir el impacto ambiental en la sociedad y en el entorno, lo cual nos caracteriza como profesionales de la construcción. Ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.